¿Alguna vez has pensado que los ángeles pueden aparecer en los lugares menos esperados? En las calles de Guadalajara, bajo el sol abrasador de la mañana, una mujer vestida con un uniforme naranja brillante estaba a punto de cambiar la vida de un hombre millonario para siempre. Lo que comenzó como un día común se transformó en un momento que lo haría cuestionar todo sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. Quédate hasta el final para descubrir cómo un objeto perdido reveló una conexión imposible de explicar. Las calles de Guadalajara despertaban lentamente bajo el sol de las 6 de la mañana, con ese aire fresco que todavía guardaba la humedad de la noche. Thalía subió al estribo del camión recolector con la misma energía de siempre, ajustando los guantes gastados que llevaba usando desde hacía meses. A sus 25 años, conocía cada esquina de su ruta como si fueran las líneas de su propia mano. El uniforme naranja brillante la hacía visible entre el tráfico matutino, pero para la mayoría de las personas, ella era invisible de otra manera. Nadie solía mirar dos veces a una recolectora de basura. Sin embargo, Thalía jamás permitió que eso le quitara la dignidad con la que hacía su trabajo. Cada bolsa que levantaba, cada calle que limpiaba, lo hacía pensando en que alguien en algún lugar merecía caminar por calles limpias. Su compañero, Don Memo, un señor de casi 60 años con bigote canoso, manejaba el camión con paciencia mientras ella trabajaba. «Ándale, mija, que hoy hace un calorón del demonio», le gritó desde la cabina. Thalía sonrió y levantó el pulgar, secándose el sudor de la frente con el dorso del guante. Para ella, este trabajo era más que un sueldo. Era su forma de sobrevivir con honra. La colonia San Juan de Dios ya estaba despierta cuando el camión giró en la esquina de la avenida principal. Las señoras barrían las banquetas frente a sus casas, algunos niños corrían hacia la escuela con las mochilas rebotando en sus espaldas. Thalía observaba todo con atención, no solo por hacer bien su trabajo, sino porque genuinamente le gustaba ver la vida suceder a su alrededor. Había algo reconfortante en la rutina, en saber que cada mañana el mundo seguía girando a pesar de las dificultades. Levantó una bolsa pesada llena de desperdicios y la lanzó con fuerza al compartimento trasero del camión. El ruido metálico resonó en la calle tranquila. «Eso es, Thalía, tienes más fuerza que muchos hombres que conozco», bromeó Don Memo desde adelante. Ella negó con la cabeza divertida. No era fuerza, era necesidad. Necesidad de salir adelante, de no rendirse, de demostrarle al mundo que una mujer podía hacer cualquier trabajo con excelencia. Sus manos, aunque pequeñas, estaban curtidas por años de esfuerzo, y su corazón, aunque cansado a veces, seguía latiendo con esperanza. El camión avanzaba despacio por la calle arbolada cuando algo llamó la atención de Thalía. Desde su posición en el estribo trasero, tenía una vista privilegiada de todo lo que sucedía en las banquetas. Y en ese momento, vio a una niña pequeña caminando junto a una mujer mayor que parecía ser su nana. La pequeña llevaba un uniforme escolar impecable, falda a cuadros grises con blanco, suéter bordó y zapatos negros brillantes. Su cabello castaño estaba peinado en dos coletas perfectas que rebotaban con cada paso. Thalía notó la mochila rosa en forma de gatito que cargaba la niña, demasiado grande para su espalda delgada. Había algo en esa escena que le provocó una punzada en el pecho, aunque no sabría explicar por qué. Quizás era la inocencia de la infancia, esa etapa de la vida en la que todo parece posible y el mundo todavía no ha mostrado sus garras. «Don Memo, vaya despacio por aquí», pidió Thalía sin quitar la vista de la niña y la señora. El conductor asintió, reduciendo aún más la velocidad. En este trabajo, Thalía había aprendido a confiar en sus instintos. Valentina, así se llamaba la niña de 9 años, caminaba contenta al lado de Doña Refugio, su nana desde que tenía memoria. Iban rumbo a la escuela, como todas las mañanas, por la misma ruta segura que su papá había establecido. Pero esa mañana, algo diferente captó su atención. Al otro lado de la calle, cerca de un portón verde descascarado, había un cachorro café con blanco que ladraba suavemente como pidiendo ayuda. Los ojos de Valentina se iluminaron al instante. «Mira, doña Refú, un perrito», exclamó con emoción señalando hacia el animal.
La nana, distraída revisando su teléfono para confirmar que no había mensajes del señor Emiliano, apenas levantó la vista. «Ay, niña, ya vámonos. Llegaremos tarde y tu papá me regaña», respondió sin mucho interés. Pero Valentina ya había soltado su mano. Con la curiosidad natural de una niña que ama a los animales, se acercó al borde de la banqueta, estirando el cuello para ver mejor al cachorro. Sus zapatos negros quedaron justo en el límite entre el cemento y el asfalto. Desde el camión recolector, Talía sintió que su respiración se detenía. La niña estaba demasiado cerca del tráfico y un auto venía acelerando por la calle. El mundo pareció moverse en cámara lenta para Talía en ese instante. Vio el auto plateado aproximándose rápido, demasiado rápido para una zona escolar. Vio a la nana voltearse recién dándose cuenta de que Valentina ya no estaba a su lado. Vio a la niña inclinándose peligrosamente hacia la calle, completamente ajena al peligro que se acercaba a toda velocidad. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Talía saltó del estribo del camión con una agilidad que ella misma desconocía tener, sus botas golpeando el pavimento con fuerza. «¡Cuidado!», gritó con toda la potencia de sus pulmones mientras corría hacia la pequeña. En 3 zancadas largas, llegó hasta Valentina. La tomó por la cintura con ambos brazos y la jaló hacia atrás justo cuando el auto plateado pasaba zumbando a centímetros de donde la niña había estado parada. El conductor ni siquiera frenó, probablemente sin haberse dado cuenta de la tragedia que casi provoca. Talía cayó de rodillas en la banqueta, abrazando a Valentina contra su pecho, sintiendo cómo su propio corazón latía desbocado. La niña temblaba entre sus brazos, todavía sin comprender completamente lo que acababa de suceder. Doña Refugio dejó caer su teléfono al suelo, pálida como un fantasma. «¡Niña! ¡Niña Valentina!», gritó doña Refugio corriendo hacia ellas con lágrimas brotando de sus ojos. Sus manos temblaban mientras intentaba tomar a la pequeña de los brazos de Talía, pero Valentina se aferraba al uniforme naranja de su salvadora como si fuera un salvavidas en medio del océano. «No pasa nada, ya está bien, ya pasó», murmuró Talía con voz suave, acariciando el cabello de la niña con cuidado. Podía sentir los latidos acelerados del pequeño corazón contra su propio pecho. Don Memo había detenido el camión metros adelante y ahora corría también hacia ellas. «Dios mío, Talía, ¿están bien? ¿Qué pasó?», preguntó alarmado. Varios vecinos comenzaron a salir de sus casas al escuchar los gritos, formando un pequeño círculo de curiosos alrededor de la escena. Una señora con bata floreada se acercó ofreciendo agua. Otro hombre mayor preguntó si debían llamar a la policía, pero Talía solo se concentraba en la niña entre sus brazos, asegurándose de que estuviera ilesa. Revisó sus brazos, sus piernas, buscando cualquier raspón o golpe. Nada. Valentina estaba perfectamente bien, solo asustada. «Ya, mi niña, ya pasó el susto», repitió Talía, meciendo suavemente a Valentina como haría una madre. Doña Refugio finalmente recuperó algo de compostura y sacó su teléfono del suelo, afortunadamente intacto. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. «Tengo que llamar al señor Emiliano. Dios mío, tengo que llamarlo ahora», decía una y otra vez, con la voz quebrada por el pánico y la culpa. Sabía que había fallado en su deber más importante, cuidar a la niña. Mientras marcaba el número, miraba a Valentina todavía abrazada a esa mujer desconocida del camión de basura. «Señor Emiliano», comenzó con voz temblorosa cuando él contestó. «Pasó algo. Bueno, no pasó nada grave, pero casi un auto. La niña Valentina, ella está bien, pero...». Las palabras salían atropelladas, sin orden. Del otro lado de la línea, se escuchó el ruido de una silla arrastrándose violentamente. «¿Dónde están? ¿Qué le pasó a mi hija?». La voz de Emiliano sonaba alterada, exigente. «En la avenida San Juan de Dios, frente a la casa de los portones verdes». «Venga rápido, por favor». Doña Refugio colgó y se llevó las manos al rostro sollozando. Talía, aún en el suelo, la miró con compasión. «Tranquila, señora. Lo importante es que la niña está bien», le dijo con gentileza. Valentina finalmente levantó su carita llena de lágrimas
y miró directamente a los ojos de Talía. Eran ojos verdes claros, cristalinos, llenos de una inocencia que conmovió a la joven recolectora hasta el alma. Tú me salvaste, dijo la niña con voz pequeña pero clara. Talía sonrió con ternura y le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. Solo hice lo que haría cualquier persona pequeña. Lo importante es que estás bien. Pero Valentina negó con la cabeza, seria como solo pueden serlo los niños cuando dicen una verdad absoluta. No, tú corriste muy rápido. Vi cómo saltaste del camión. Eres como un ángel. Las palabras de la niña provocaron que algo se quebrara dentro de Talía. Hacía tanto tiempo que nadie la veía realmente, que nadie reconocía su existencia más allá del uniforme naranja. Y ahora, esta niña pequeña la llamaba Ángel. No soy ningún ángel, mi amor. Solo soy Talía, respondió con humildad, acomodando una de las coletas despeinadas de Valentina. Don Memo se acercó y puso una mano en el hombro de su compañera. Eres una heroína, mija. Lo que hiciste fue muy valiente. Talía negó con la cabeza, incómoda con tanta atención. No pasaron ni 5 minutos cuando una camioneta negra de lujo frenó bruscamente frente al grupo de personas. De ella bajó un hombre alto, de complexión atlética, vestido con pantalón de vestir gris y camisa blanca arremangada hasta los codos. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él varias veces durante el camino. Emiliano tenía 34 años, pero en ese momento su rostro mostraba la preocupación de alguien mucho mayor. Sus ojos cafés oscuros buscaron desesperadamente entre la gente hasta encontrar a su hija. «¡Valentina!», gritó, abriéndose paso entre los curiosos. La niña, al escuchar la voz de su padre, finalmente soltó a Talía y corrió hacia él. Emiliano se arrodilló justo a tiempo para recibirla en sus brazos, apretándola contra su pecho con una intensidad que hablaba de amor y miedo mezclados. Mi niña preciosa. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste?», preguntaba mientras la revisaba de pies a cabeza, igual que había hecho Talía minutos antes. Doña Refugio se acercó cabizbaja, lista para recibir el regaño que sabía merecía. Pero Emiliano solo levantó una mano, pidiéndole silencio. Primero necesitaba asegurarse de que su hija estuviera realmente bien. «Papá, estoy bien, pero fue muy peligroso. Yo solo quería ver al perrito y me acerqué mucho a la calle», explicó Valentina con honestidad, señalando hacia donde todavía estaba el cachorro. «Y entonces vino un auto muy rápido, pero ella me salvó. Corrió súper rápido y me jaló». Valentina volteó y señaló hacia Talía, que permanecía de pie junto al camión recolector, intentando pasar desapercibida. Emiliano siguió la dirección del dedo de su hija y sus ojos se encontraron por primera vez con los de la joven recolectora. Talía se tensó bajo esa mirada intensa, sintiéndose de pronto muy consciente de su uniforme sucio, de sus guantes rotos, del sudor que le corría por las sienes. Emiliano se puso de pie lentamente, sin soltar la mano de Valentina, y caminó hacia ella con pasos decididos. La diferencia entre ambos era evidente. Él con su ropa cara y su porte de empresario exitoso, ella con su uniforme de trabajo y las marcas del esfuerzo diario. Pero en ese momento ninguna diferencia importaba. Usted le salvó la vida a mi hija», dijo Emiliano con voz ronca por la emoción contenida. Talía tragó saliva, sin saber qué responder ante la gratitud que veía brillar en esos ojos oscuros. Talía bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de esos ojos que la observaban con tanta gratitud. Se quitó los guantes sucios y los guardó torpemente en el bolsillo trasero de su pantalón naranja, sintiendo cómo el calor le subía al rostro. «No fue nada, señor. De verdad no tiene que agradecerme», murmuró con voz apenas audible. Pero Emiliano dio un paso más hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «¿Cómo que no fue nada? Usted arriesgó su propia vida para salvar a mi hija. Si ese auto la hubiera golpeado a usted en lugar de pasar de largo». Su voz se quebró y tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Valentina, todavía tomada de la mano de su padre, miraba la escena con ojos brillantes. «Papá, ella corrió muy rápido».
como en las películas, intervino la niña. Don Memo, que observaba desde unos pasos atrás, asintió con orgullo. Esta muchacha tiene un corazón enorme, señor. Siempre está atenta a todo lo que pasa en las calles. Talía le lanzó una mirada suplicante a su compañero, rogándole en silencio que no dijera más. La atención de tanta gente la hacía sentir expuesta, vulnerable. Ella estaba acostumbrada a ser invisible, a pasar desapercibida. Esto era demasiado. Emiliano extendió su mano hacia Talía en un gesto formal, esperando que ella la estrechara. La joven miró su propia mano, manchada de tierra y sudor, y dudó. «No quiero ensuciarlo, señor», dijo con pena genuina. Pero él negó con la cabeza, tomándola suavemente de todos modos. El apretón fue firme, cálido, lleno de un agradecimiento que no necesitaba palabras. «Me llamo Emiliano, y usted acaba de darme lo más valioso que tengo en este mundo. Mi hija es todo para mí». Su voz sonaba diferente ahora, más suave, casi quebradiza. Talía finalmente levantó la vista y lo miró directamente. Había dolor antiguo en esos ojos cafés, una tristeza que ella reconoció porque la había visto en su propio reflejo muchas veces. «Talía», respondió simplemente. «Me llamo Talía». Valentina, sin soltar la mano de su padre, estiró la otra hacia la joven recolectora. «Yo soy Valentina, y tú eres mi heroína». La niña pronunció esas palabras con tal convicción que varios de los vecinos que aún observaban la escena sonrieron conmovidos. Una señora mayor se secó discretamente una lágrima. Don Memo se aclaró la garganta, claramente emocionado también. «Por favor, permítame hacer algo por usted, lo que sea», insistió Emiliano, todavía sin soltar la mano de Talía. «¿Necesita algo? ¿Hay algo que pueda hacer para agradecerle?» La pregunta era sincera, pero Talía sintió cómo la incomodidad crecía en su pecho. No había hecho aquello esperando nada a cambio. «No necesito nada, señor Emiliano, de verdad», respondió con firmeza, liberando suavemente su mano. «Yo solo hice lo que haría cualquier madre». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y un silencio extraño cayó sobre el grupo. Talía se dio cuenta de lo que acababa de decir y sintió cómo las lágrimas amenazaban con aparecer. Cualquier madre. Eso había dicho. Doña Refugio la miraba con curiosidad renovada. Don Memo bajó la vista, conociendo pedazos de la historia de su compañera que otros no conocían. Emiliano ladeó la cabeza, captando el dolor escondido detrás de esa frase. «Entiendo», dijo suavemente, aunque en realidad no entendía nada todavía. Solo sabía que había algo más en esta mujer, algo profundo que se ocultaba bajo ese uniforme naranja y esa humildad genuina. Valentina, con la sensibilidad especial que tienen los niños para percibir emociones, soltó la mano de su padre y se acercó nuevamente a Talía. Le rodeó la cintura con sus bracitos pequeños en un abrazo espontáneo que tomó a todos por sorpresa. «Gracias por salvarme, no voy a olvidarte nunca», susurró la niña contra el uniforme naranja. Talía cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo ese abrazo inocente rompía algo dentro de ella. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la abrazaba así, con cariño puro y sin esperar nada? Sus manos temblaron ligeramente antes de atreverse a devolver el abrazo, acariciando con cuidado la espalda de la pequeña. «Eres una niña muy especial, Valentina. Cuídate mucho, ¿sí? Y no te acerques más a las calles sin mirar», le dijo con ternura maternal. Cuando la niña se separó, sus ojos verdes brillaban con admiración absoluta. Emiliano observaba la escena con una expresión indescifrable en el rostro. Había algo en la forma en que Talía trataba a su hija, una dulzura natural que no se podía fingir. Don Memo carraspeó suavemente. «Talía, debemos continuar. Llevamos retraso en la ruta», dijo con delicadeza, dándole una salida. Ella asintió agradecida, necesitando escapar de todas esas miradas. «Espere, por favor», dijo Emiliano cuando Talía ya había dado media vuelta hacia el camión. «Al menos déjeme saber dónde puedo encontrarla. Me gustaría poder agradecerle de manera apropiada». Talía se detuvo, pero no se volteó completamente. «Paso por aquí todas las mañanas, señor.
misma hora, misma ruta, pero de verdad no necesito nada. Don Memo ya había encendido el motor del camión, listo para partir. Los vecinos comenzaron a dispersarse, volviendo a sus rutinas, aunque algunos todavía comentaban en voz baja sobre lo sucedido. Doña Refugio tomó la mochila de Valentina del suelo, donde había caído durante el susto. «Niña, tenemos que irnos a la escuela. Ya llegamos muy tarde», dijo la nana con voz todavía temblorosa. Pero Valentina no quería moverse. «¿La volveremos a ver, papá? ¿Podemos venir a buscarla mañana?», preguntó con esperanza. Emiliano miró a su hija y luego nuevamente a Talía, que ya subía al estribo del camión. «Sí, mi amor. La volveremos a ver», prometió, aunque no estaba seguro de por qué había hecho esa promesa. Solo sabía que sentía la necesidad de hacerlo. El camión comenzó a alejarse lentamente, llevándose a la mujer que acababa de cambiar su vida sin siquiera saberlo. El resto del turno de Talía transcurrió en una neblina extraña. Sus manos hacían el trabajo mecánicamente, levantando bolsas, limpiando calles, pero su mente estaba en otro lugar completamente. No podía dejar de pensar en esos ojos cafés que la habían mirado con tanta intensidad, en el abrazo de esa niña que despertó recuerdos que había intentado enterrar profundamente. Don Memo conducía en silencio, respetando el estado contemplativo de su compañera. Conocía a Talía lo suficiente como para saber cuándo necesitaba espacio, pero después de casi una hora, finalmente habló. «Esa fue una acción muy valiente, mija, muy valiente y muy peligrosa», dijo con tono paternal. Talía asintió sin decir nada, observando cómo las calles de Guadalajara pasaban frente a ella. Ese hombre parecía alguien importante. «¿Viste su camioneta? Y la forma en que iba vestido», continuó don Memo. Talía se encogió de hombros. «No me importa si tiene dinero o no. La niña estaba en peligro y actué, eso es todo». Pero no era todo, y ambos lo sabían. Había algo más, algo que había despertado en ese breve encuentro. Emiliano, por su parte, llegó a su oficina 2 horas tarde, algo completamente inusual en él. Su asistente, Lorena, una mujer eficiente de 40 años, lo miró sorprendida cuando finalmente apareció. «Señor Emiliano, la junta con los inversionistas japoneses comenzó hace 40 minutos. Están esperando en la sala de conferencias», le informó con preocupación, pero Emiliano apenas la escuchó. Caminó directo a su oficina privada, cerró la puerta y se dejó caer en el sillón de cuero detrás de su escritorio. Todavía podía sentir el peso de Valentina en sus brazos cuando corrió hacia él. Todavía podía ver ese auto plateado pasando a centímetros de donde su hija había estado parada. Si esa mujer, Talía, no hubiera estado ahí en el momento exacto, no quería completar ese pensamiento. Era demasiado aterrador. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. «Señor, ¿se encuentra bien?». La voz de Lorena sonó a través del intercomunicador. Emiliano presionó el botón. «Cancela todas mis reuniones de hoy. Necesito estar con mi hija». No esperó respuesta antes de soltar el botón. Salió de la oficina ignorando las miradas confundidas de sus empleados y condujo directamente a la escuela de Valentina. Había llamado a doña Refugio para confirmar que habían llegado bien, pero necesitaba verla con sus propios ojos nuevamente. Cuando llegó al colegio privado, con sus jardines perfectamente cuidados y su fachada elegante, pidió permiso para ver a su hija unos minutos. La directora, una mujer seria pero comprensiva, accedió al escuchar lo que había sucedido esa mañana. Valentina salió corriendo del salón cuando la fueron a buscar, su uniforme ahora menos impecable después de las horas de clase. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendida pero feliz. Emiliano se arrodilló y la abrazó otra vez, sintiendo cómo la tensión finalmente abandonaba sus hombros. «Solo quería verte, mi princesa, asegurarme de que estás bien». Valentina lo abrazó de vuelta con fuerza. «Estoy bien, papi, pero no puedo dejar de pensar en Talía. Es tan linda y me salvó». Sus palabras confirmaron lo que Emiliano ya sabía. Este encuentro había dejado una marca en ambos. De regreso en el camión recolector, Talía y don Memo terminaron su ruta cerca de las 2 de la tarde.
El sol pegaba fuerte sobre el pavimento caliente, haciendo brillar el asfalto como un espejismo. Cuando finalmente llegaron al depósito municipal, Thalía se bajó del camión con movimientos cansados. Sus brazos dolían por el esfuerzo del día, pero era un dolor familiar, casi reconfortante. «Thalía, antes de que te vayas», llamó don Memo, mientras ella se dirigía a los vestidores. «Ten cuidado con involucrarte con gente de otro mundo. No quiero que te lastimen». Sus palabras eran bien intencionadas, protectoras. Thalía le sonrió con tristeza. «No se preocupe, don Memo. No voy a volver a verlos. Fue solo un momento, nada más». Pero mientras se duchaba bajo el agua tibia de los vestidores, quitándose el sudor y la suciedad del día, no podía sacarse de la cabeza esos ojos cafés llenos de gratitud, ni el abrazo de esa niña que le había dicho heroína. Se vistió con su ropa de calle, unos jeans desgastados y una blusa blanca simple, y salió del depósito caminando bajo el sol abrasador. Su pequeño departamento la esperaba a 6 cuadras de distancia, vacío como siempre. Esa noche, en su amplia casa de la zona residencial más exclusiva de Guadalajara, Emiliano acostó a Valentina como todas las noches, pero la rutina se sintió diferente. La niña, normalmente tan parlanchina, estaba inusualmente pensativa mientras él le leía un cuento. «Papá», interrumpió a mitad de página, «¿por qué Thalía trabaja en un camión de basura?» La pregunta tomó a Emiliano por sorpresa. «Bueno, porque es su trabajo, supongo. Todos tenemos que trabajar en algo». Valentina frunció el ceño, procesando la respuesta. «Pero ella parece tan buena y tan valiente. ¿Por qué no tiene un trabajo mejor?» Emiliano cerró el libro lentamente, sin saber cómo explicarle a una niña de 9 años las injusticias del mundo, las diferencias sociales, la forma en que las circunstancias a veces atrapan a las personas en caminos difíciles. «A veces la vida es complicada, mi amor, pero lo importante no es qué trabajo tiene alguien, sino qué clase de persona es. Y Thalía demostró ser una gran persona». Valentina asintió, satisfecha con esa respuesta. Me gustó su sonrisa. Era triste, pero bonita al mismo tiempo. Las palabras de su hija quedaron flotando en el aire mucho después de que apagó la luz y salió de la habitación. Triste, pero bonita al mismo tiempo. Pasaron 3 días antes de que Emiliano tomara la decisión que había estado dando vueltas en su cabeza desde aquel encuentro. 3 días en los que Valentina preguntaba cada mañana si verían a Thalía otra vez. 3 noches en las que él se descubría pensando en esa mujer de sonrisa triste que había arriesgado su vida sin pensar 2 veces. El miércoles por la mañana finalmente se rindió a ese impulso inexplicable. «Doña Refu, hoy llevaré yo a Valentina a la escuela», anunció, ignorando la expresión sorprendida de la nana. No era algo que hiciera frecuentemente. Su agenda siempre estaba llena de juntas, llamadas internacionales, decisiones importantes. Pero ese día, nada de eso le pareció tan importante como volver a ver a la mujer del uniforme naranja. Valentina saltó de emoción cuando su padre le dijo que pasarían por la ruta del camión de basura. «¿La vamos a buscar? ¿De verdad, papi?» Emiliano asintió, sin estar completamente seguro de qué diría cuando la encontrara. Solo sabía que necesitaba verla otra vez, agradecerle apropiadamente. Al menos eso era lo que se repetía a sí mismo mientras conducía por las calles de Guadalajara en la madrugada. Pero en el fondo, sabía que era algo más. El camión naranja brillante era fácil de identificar entre el tráfico matutino. Emiliano lo siguió a distancia prudente durante 2 cuadras hasta que se detuvo frente a una hilera de casas modestas. Desde el interior de su camioneta pudo ver a Thalía bajarse del estribo con la misma agilidad que había mostrado al salvar a su hija. Llevaba el mismo uniforme, los mismos guantes gastados. Pero había algo diferente en ella hoy, una tensión en sus hombros que no había notado antes. «¡Es ella, papá! ¡Es Thalía!», exclamó Valentina desde el asiento trasero, presionando su nariz contra la ventana. Emiliano estacionó la camioneta y bajó, ayudando a su hija a salir también. Cuando se acercaron, don Memo fue el primero en notarlos. Le dio un codazo suave a Thalía y señaló hacia ellos con la cabeza. La joven se volteó.
y sus ojos se encontraron nuevamente con los de Emiliano. Por un segundo pareció sorprendida. Luego, algo parecido al pánico cruzó por su rostro. «Buenos días», saludó Emiliano con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. Talía se quitó los guantes lentamente. «Buenos días, señor Emiliano. Valentina», respondió con voz suave. La niña corrió hacia ella y la abrazó como si fueran viejas amigas. «Queríamos venir a saludarla», explicó Emiliano, sintiéndose extrañamente nervioso. «Y bueno, traerle esto». Extendió una bolsa de papel de una panadería conocida de la ciudad. «Son conchas y pan dulce. Pensé que tal vez no había desayunado». Talía miró la bolsa sin tomarla, claramente incómoda. «No tenía que hacer eso, señor, de verdad». Pero Valentina intervino, tomando la bolsa y extendiéndosela con ambas manos. «Es un regalo, Talía. Mi papá dice que cuando alguien hace algo bueno hay que agradecerle». Don Memo observaba la escena con una sonrisa divertida desde el camión. Finalmente, Talía aceptó la bolsa con una pequeña reverencia de cabeza. «Gracias, es muy amable». Hubo un momento de silencio incómodo en el que ninguno supo qué decir. El ruido de la ciudad despertando los rodeaba, el canto de los pájaros, el motor de autos pasando, el ladrido lejano de un perro. «¿Cómo has estado?», preguntó Emiliano inmediatamente, sintiéndose tonto por la pregunta tan común. Talía esbozó una pequeña sonrisa. «Bien, trabajando como siempre». Sus respuestas eran cortas, guardadas, como si tuviera miedo de revelar demasiado. Valentina, sin la timidez de los adultos, tomó la mano de Talía con confianza. «Te extrañé. He estado contándole a todas mis amigas en la escuela que me salvó un ángel de verdad». Talía se agachó para quedar a la altura de la niña, y en ese movimiento, algo cayó de su bolsillo superior del uniforme. Algo pequeño, brillante, que tintineó al golpear el pavimento. Valentina fue rápida en recogerlo. «¿Qué es esto?», preguntó, abriendo su manita. En su palma descansaba un dije en forma de mariposa, dorado pero desgastado por el tiempo, con una de las alas ligeramente doblada. El corazón de Talía se detuvo. «Yo lo encontré hace unos meses. Estaba en la calle después de una tormenta y me pareció demasiado bonito para dejarlo tirado». Pero Valentina no la estaba escuchando. Miraba el dije con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas repentinas. «Papá», susurró con voz temblorosa, «es la mariposa de mamá». Emiliano, que había estado mirando su teléfono para darles privacidad a las dos, levantó la vista bruscamente. «¿Qué dijiste?». Valentina le mostró el dije con mano temblorosa, y Emiliano sintió como si el mundo se detuviera. Era imposible, completamente imposible. El dije que descansaba en la mano de su hija era idéntico al que él le había regalado a su esposa 5 años atrás, poco antes de que ella falleciera. Daniela había muerto en un accidente de tránsito cuando Valentina tenía apenas 4 años, y ese dije en forma de mariposa había sido el último regalo que Emiliano le dio. Recordaba perfectamente haberlo comprado en una joyería del centro, haber hecho que grabaran sus iniciales en el reverso. Con manos temblorosas, tomó el dije de la mano de Valentina y le dio vuelta. Allí, apenas visibles por el desgaste del tiempo, estaban las letras D.M. Daniela Morales. «No puede ser», murmuró con voz quebrada. Talía los observaba confundida, sin entender qué estaba pasando. «¿Señor Emiliano, se encuentra bien?». Él levantó la vista hacia ella, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. «¿Dónde dijo que encontró esto? ¿Cuándo exactamente?». La urgencia en su voz asustó un poco a Talía. Fue en marzo, después de una lluvia muy fuerte. Estaba cerca de la avenida Chapultepec, junto a un semáforo». Emiliano cerró los ojos. Chapultepec, exactamente donde había ocurrido el accidente. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones que ninguno de los presentes sabía cómo manejar. Don Memo, percibiendo que algo importante estaba sucediendo, bajó del camión y se acercó lentamente. Valentina lloraba en silencio, aferrada a la pierna de su padre, mientras miraba el dije que había pertenecido a su madre. Talía se sentía completamente perdida, sin entender por qué ese pequeño objeto había causado tal reacción.
Lo siento mucho, dijo finalmente con voz apenas audible. Si es suyo, por supuesto que se lo devuelvo. Yo no sabía. Pero Emiliano negó con la cabeza, incapaz de hablar todavía. Las lágrimas finalmente se escaparon de sus ojos y rodaron por sus mejillas sin que intentara detenerlas. Un hombre adulto, llorando en medio de la calle, frente a una recolectora de basura que acababa de devolverle algo que pensó perdido para siempre. Mi esposa, logró decir finalmente con voz ronca. Este dije era de mi esposa. Ella murió hace 5 años en un accidente. Nunca encontramos este dije. Pensamos que se había perdido para siempre. Thalía sintió cómo su propio corazón se comprimía en su pecho. Ahora todo tenía sentido. La tristeza en sus ojos, la forma protectora en que abrazaba a su hija. Don Memo puso una mano reconfortante en el hombro de Thalía, entendiendo antes que ella la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Dios tiene sus formas misteriosas de unir a las personas, murmuró el anciano con sabiduría. Thalía asintió lentamente, mirando a Emiliano con una compasión profunda que nacía de su propio dolor guardado. Yo perdí a alguien también, escuchó su propia voz decir, sorprendiéndose de su propia confesión. Hace 3 años, por eso entiendo ese vacío que se siente. Emiliano levantó la vista hacia ella, y en ese momento algo cambió entre ambos. No era solo gratitud lo que sentía hacia esta mujer, era reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha caminado por el mismo valle oscuro de la pérdida y ha salido del otro lado, magullado, pero vivo. ¿Usted también?, preguntó con voz suave. Thalía asintió, tragando saliva para contener sus propias lágrimas. Mi esposo, un accidente en su trabajo de construcción. No dijo más, pero no hacía falta. Valentina, con la sensibilidad especial de los niños que han conocido el dolor demasiado joven, soltó a su padre y abrazó a Thalía. Entonces tú también estás sola como nosotros, susurró la niña. La frase de Valentina rompió algo en el aire, derribó los muros invisibles que separan a las personas por clase social, por circunstancias, por todo lo superficial. En ese momento, bajo el sol de la mañana en una calle cualquiera de Guadalajara, eran solo 3 personas que habían conocido la pérdida y el dolor. Thalía se arrodilló y abrazó a Valentina con fuerza, dejando finalmente que sus propias lágrimas fluyeran. Sí, mi niña, también estoy sola. Don Memo se alejó discretamente, dándoles espacio, fingiendo revisar algo en el camión aunque sus propios ojos estaban húmedos. Emiliano observaba a esta mujer extraordinaria abrazar a su hija y sintió algo que no había sentido en 5 largos años. No era solo admiración o gratitud, era conexión. Una conexión genuina con otro ser humano que entendía exactamente por lo que había pasado. Thalía, dijo su nombre suavemente, esperando a que ella levantara la vista. Cuando lo hizo, sus ojos cafés encontraron los de él, ambos brillantes por las lágrimas. ¿Me permitiría invitarla a tomar un café? Solo para hablar. Creo que ambos podríamos beneficiarnos de una conversación con alguien que entiende. No era una pregunta hecha por lástima, sino por necesidad genuina. Thalía dudó, mirando su uniforme sucio, consciente de lo diferentes que eran sus mundos. No sé si sea apropiado, señor Emiliano. Usted y yo somos muy diferentes. Pero Emiliano negó con la cabeza con firmeza. En las cosas que realmente importan, creo que somos exactamente iguales. Ambos hemos perdido a alguien, ambos seguimos adelante a pesar del dolor, y ambos sabemos que la vida puede cambiar en un instante. Señaló hacia Valentina. Usted me devolvió a mi hija, y ahora me devuelve una parte de mi esposa que pensé perdida para siempre. Por favor, permítame al menos agradecerle apropiadamente. Don Memo, desde su posición junto al camión, gritó. Thalía, tienes mi permiso para tomarte un descanso, mija. Yo termino la ruta solo hoy. La joven miró a su compañero con sorpresa y gratitud. Don Memo le guiñó un ojo, claramente aprobando esta conexión inesperada. Valentina saltaba emocionada. Di que sí, Thalía, por favor. Y Thalía, mirando esos ojos verdes llenos de esperanza y luego los ojos cafés llenos de sinceridad, finalmente asintió.
Está bien, pero solo un café rápido. Necesito volver a trabajar. Emiliano sonrió por primera vez desde el inicio de esa conversación y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Emiliano señaló hacia una cafetería pequeña, pero acogedora, que estaba a solo 2 cuadras de distancia. No era uno de esos lugares caros del centro, sino un negocio familiar con mesas de madera y el aroma a café recién hecho flotando en el aire. ¿Le parece bien ese lugar?, preguntó, demostrando sensibilidad al elegir algo modesto. Thalía se quitó el chaleco naranja reflectante, quedándose solo con la camiseta gris del uniforme, e intentó arreglarse el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. «Estoy hecha un desastre», murmuró con pena. Pero Valentina tomó su mano con confianza. «Estás perfecta». Los 3 caminaron juntos por la banqueta, una imagen inusual que hizo que algunos transeúntes voltearan a mirar. Un hombre elegante con ropa cara, una niña con uniforme escolar impecable y una mujer con uniforme de recolectora de basura. Pero ninguno de los 3 prestó atención a las miradas. Don Memo los observó alejarse desde el camión, sonriendo para sí mismo. «Cosas del destino», murmuró antes de subirse a la cabina y continuar con la ruta. Mientras tanto, 3 corazones rotos comenzaban a encontrar, sin saberlo todavía, una forma de sanar juntos. La cafetería El Buen Sabor era un lugar sencillo pero acogedor, con paredes pintadas de amarillo claro y fotografías antiguas de Guadalajara colgadas en marcos de madera. El aroma a pan recién horneado y café tostado llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el sonido suave de música de mariachi que salía de una radio vieja en el mostrador. Thalía se sintió más cómoda aquí que en cualquier lugar elegante al que Emiliano pudiera haberla llevado. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, con Valentina entre ambos, columpiando sus piernas que no llegaban al suelo. La dueña, doña Carmela, una señora robusta de mejillas rosadas, se acercó con una sonrisa enorme. «Buenos días, ¿qué les sirvo?». Emiliano miró a Thalía, dándole la oportunidad de ordenar primero. «Un café con leche, por favor», pidió ella con timidez. «Para mí un café americano. Y para la señorita, un chocolate caliente con pan dulce», añadió Emiliano, recordando que Valentina adoraba el chocolate. La niña aplaudió emocionada. Doña Carmela se alejó tarareando una canción, y los 3 quedaron en un silencio que, sorprendentemente, no resultó incómodo. Era un silencio lleno de cosas por decir, pero sin prisa por decirlas. Valentina fue quien rompió el silencio primero, como suelen hacer los niños cuando los adultos se pierden en sus pensamientos. «Thalía, ¿tienes hijos?». La pregunta era inocente, pero golpeó a la joven como un puñetazo en el estómago. Emiliano notó cómo ella se tensaba, cómo sus manos apretaban la servilleta sobre la mesa. «Valentina», comenzó a decir, listo para intervenir, pero Thalía levantó una mano suavemente. «Está bien», murmuró. Respiró profundo, mirando a la niña con ojos llenos de dolor antiguo. «Tuve una hija, se llamaba Sofía, pero ella se fue al cielo cuando tenía solo 2 años. Se enfermó y no pudimos pagar los tratamientos a tiempo». Su voz se quebró en las últimas palabras, pero continuó. «Por eso dije que hice lo que haría cualquier madre, porque fui madre, aunque ya no tenga a mi niña conmigo». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Valentina, con los ojos muy abiertos y llenos de comprensión, más allá de sus años, se bajó de su silla y abrazó a Thalía con fuerza. «Lo siento mucho. Seguro Sofía y mi mamá son amigas en el cielo». Emiliano sintió cómo su propio corazón se partía ante esa confesión. Doña Carmela llegó con las bebidas en ese momento, pero al ver las lágrimas, discretamente dejó todo en la mesa y se retiró sin decir palabra. Emiliano extendió su mano sobre la mesa y después de dudar un segundo, Thalía la tomó. El contacto fue cálido, reconfortante, lleno de un entendimiento que solo podía existir entre personas que han caminado por valles similares de dolor. «No tenía idea de que había pasado por tanto», dijo Emiliano con voz suave. «Y aún así, arriesgó su vida por mi hija sin pensarlo 2 veces».
Talía se secó las lágrimas con el dorso de la mano libre. Quizás por eso lo hice, porque sé exactamente lo que es perder a un hijo, y no podía dejar que usted pasara por ese infierno si podía evitarlo. La honestidad cruda de sus palabras creó un puente entre ambos, derribando las últimas barreras de desconfianza o incomodidad. Mi esposa Daniela murió cuando un conductor ebrio se pasó un alto, compartió Emiliano, necesitando también abrirse. Fue instantáneo, al menos eso me dijeron, pero dejó un vacío que pensé que nunca se llenaría. Valentina escuchaba en silencio, sorbiendo su chocolate, acostumbrada a escuchar la historia de su madre. Pero esta vez era diferente, porque alguien más la entendía de verdad. Hablaron durante casi 2 horas, mucho más de lo que Talía había planeado. Le contó sobre su vida antes de la tragedia, cómo había estado casada con Roberto, un hombre trabajador y amoroso que soñaba con darle una vida mejor, cómo habían sido felices en su humildad, hasta que la enfermedad de Sofía los arrastró a una deuda imposible de pagar. Y cómo, después de perder primero a su hija y luego a su esposo en ese accidente de construcción, había quedado completamente sola en el mundo. Trabajar en el camión me salvó, en cierta forma, confesó. Me obligaba a levantarme cada mañana. Me daba un propósito cuando sentía que no tenía ninguno. Emiliano la escuchaba con atención absoluta, admirando la fortaleza de esta mujer que había enfrentado más pérdidas que la mayoría de las personas en toda una vida. Yo me refugié en el trabajo también, admitió. Construí mi empresa desde cero después de que Daniela murió. Me mantuve tan ocupado que no tenía tiempo para pensar, pero Valentina me mantuvo anclado a la realidad. Ella me salvó tanto como yo la cuido a ella. La niña sonrió, limpiándose el bigote de chocolate de su labio superior. Somos un equipo, mi papá y yo. Y mirando a Talía, añadió, y ahora tú también puedes ser parte de nuestro equipo. Las palabras inocentes de Valentina colgaron en el aire entre los dos adultos, cargadas de un significado que ninguno se atrevía a explorar todavía. Talía sonrió con ternura, acariciando el cabello de la niña. Eres muy dulce, pequeña. Emiliano revisó su reloj y se sorprendió al ver la hora. Dios mío, Valentina debería estar en la escuela hace 1 hora. Pero no se levantó de inmediato. En cambio, miró a Talía directamente a los ojos. Me gustaría volver a verla. No por gratitud o lástima, sino porque siento que encontré a alguien que realmente entiende. Y eso es raro. Talía bajó la mirada insegura. Nuestros mundos son muy diferentes, señor Emiliano. Él negó con la cabeza. No me importa. En lo que realmente importa, somos iguales. Y me gustaría conocerla mejor, si usted me lo permite. Hubo una pausa larga, en la que Talía luchaba consigo misma. Finalmente, asintió levemente. Paso por aquí todos los días. Misma hora, misma ruta. Emiliano sonrió, una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos por primera vez en años. Entonces nos veremos mañana. Pagó la cuenta generosamente, dejando una propina que hizo que doña Carmela casi se desmayara de gratitud. Y cuando se despidieron en la puerta de la cafetería, los 3 sabían que algo había cambiado irrevocablemente. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva y extraña para los 3. Emiliano comenzó a llevar a Valentina a la escuela cada mañana, pero no sin antes hacer una parada en la ruta del camión de basura. Al principio era solo para saludar, para entregarle un café caliente a Talía antes de que comenzara su día. Don Memo se acostumbró a ver la camioneta negra aparecer puntualmente a las 6:15 de la mañana. Ahí viene tu admirador, bromeaba el anciano, haciéndola sonrojar. Pero Talía esperaba esos encuentros con una ansiedad que no había sentido en años. Se encontró arreglándose más el cabello antes de salir de casa, eligiendo su camiseta del uniforme menos gastada. Eran solo minutos, conversaciones breves, mientras don Memo esperaba pacientemente en el camión, pero significaban más de lo que ninguno de los dos admitía en voz alta. Emiliano le contaba sobre sus juntas, sobre los problemas en su empresa. Ella le contaba sobre las cosas curiosas que encontraba en las calles, sobre los vecinos que ya la conocían por nombre. Y Valentina era el puente alegre entre ambos, charlando sin parar sobre la escuela,
sus amigas, sus dibujos. Lentamente, sin darse cuenta, se estaban convirtiendo en una parte esencial de las vidas del otro. Un domingo por la mañana, 4 semanas después de ese primer café, Emiliano tomó una decisión más atrevida. Sabía que los domingos Thalía trabajaba medio turno, terminando cerca del mediodía. Así que ese día, después de misa con Valentina, condujo hasta el depósito municipal. Thalía salía justo en ese momento, cambiada ya en su ropa de calle. Unos jeans simples y una blusa rosa pálido que la hacía verse más joven, más suave. Su cabello estaba suelto por primera vez desde que la conocía, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. «Señor Emiliano, ¿qué hace aquí?», preguntó sorprendida. Valentina bajó corriendo de la camioneta. «¡Sorpresa! Venimos a invitarte a comer». «¿Verdad, papi?». Emiliano asintió, sintiéndose de repente como un adolescente nervioso. «Pensé que tal vez le gustaría almorzar con nosotros. Conozco un lugar que hace las mejores enchiladas de Guadalajara». Thalía miró su ropa simple, consciente de que probablemente no era apropiada para ningún lugar al que él frecuentara. «No sé, no estoy vestida para...». Pero Emiliano la interrumpió. «Está perfecta. El lugar es casual, se lo prometo. Y sería un honor para nosotros que nos acompañara». El brillo en sus ojos cafés hizo que ella no pudiera decir que no. El restaurante resultó ser un lugar familiar llamado Las Enchiladas de Doña Lupita, con mesas de plástico cubiertas con manteles de colores y el bullicio alegre de familias disfrutando su domingo. Thalía se relajó inmediatamente, sintiéndose en su elemento. Ordenaron enchiladas verdes, rojas y de mole, junto con agua de Jamaica y horchata. Valentina insistió en sentarse junto a Thalía, dejando a su padre frente a ellas. «Cuéntanos más sobre ti», pidió Emiliano mientras esperaban la comida. «Aparte de tu trabajo, ¿qué te gusta hacer?». Thalía sonrió tímidamente. «La verdad, no tengo mucho tiempo libre, pero me gusta leer. Voy a la biblioteca pública los domingos por la tarde. Me gustan las novelas románticas y los libros de poesía». Emiliano arqueó una ceja intrigado. «¿Poesía? ¿Tienes algún poeta favorito?». Los ojos de Thalía se iluminaron al hablar de algo que amaba. «Octavio Paz». Sus palabras tienen una forma de tocar el alma. Pasaron el almuerzo conversando sobre libros, sobre música, descubriendo coincidencias inesperadas en sus gustos. Valentina dibujaba en una servilleta, feliz de verlos hablar. Cuando la comida llegó, comieron con el apetito de personas que se sienten cómodas juntas. Y por primera vez en mucho tiempo, Thalía se permitió sentir algo parecido a la felicidad. Los domingos se convirtieron en su día especial. Emiliano comenzó a llevar a Valentina al punto donde Thalía terminaba su turno, siempre con alguna excusa, que habían comprado tamales y querían compartir, que conocía un nuevo parque que a la niña le encantaría, que había una feria del libro donde pensó que encontraría algo interesante. Thalía aceptaba cada invitación con menos resistencia cada vez. Caminaban por las plazas de Guadalajara, con Valentina corriendo adelante persiguiendo palomas, mientras ellos hablaban de todo y nada. Emiliano le contó sobre sus miedos como padre soltero, sobre cómo a veces sentía que estaba fallándole a Valentina al no poder darle una figura materna. «No le está fallando», lo tranquilizó Thalía. «Esa niña lo adora, y se nota que usted haría cualquier cosa por ella». Él sonrió con gratitud. «Como usted hizo». La conversación fluía naturalmente, sin los silencios incómodos que marcan las relaciones forzadas. Había una facilidad entre ellos, una comprensión que iba más allá de las palabras. Don Memo, observador como siempre, le decía a Thalía: «Ese hombre te mira diferente, mija, y tú también lo miras diferente a él». Ella negaba, sonrojándose. Pero en el fondo sabía que don Memo tenía razón. Algo estaba creciendo entre ellos, lento pero inevitable como el amanecer. Una tarde de domingo, sentados en una banca del Parque Agua Azul, mientras Valentina jugaba en los columpios, Emiliano finalmente reunió el valor para decir lo que había estado sintiendo. «Thalía, estos domingos se han convertido en mi parte favorita de la semana». Ella lo miró de reojo, con una sonrisa pequeña en los labios. «Para mí también». Hubo una pausa,
Y luego él continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. Sé que nuestras vidas son diferentes. Sé que hay muchas razones por las que esto podría no tener sentido. Pero cuando estoy contigo, siento una paz que no había sentido en 5 años. Thalía sintió cómo su corazón se aceleraba. Yo siento lo mismo, admitió en voz baja. Pero tengo miedo de que cuando la novedad pase, se dé cuenta de que soy solo una mujer simple, sin educación universitaria, sin nada que ofrecerle a alguien como usted. Emiliano tomó su mano con firmeza. Usted me ofrece algo que el dinero no puede comprar. Honestidad, bondad, fortaleza. Me ofrece conversaciones que me hacen pensar, silencios que me dan paz, y una forma de ver el mundo que había olvidado que existía. Valentina volvió corriendo en ese momento, sin aliento y con las mejillas rosadas. Miren lo alto que puedo columpiarme. Y en ese momento simple, sentados en una banca del parque, los tres parecían exactamente lo que estaban empezando a convertirse. Una familia. Habían pasado 2 meses desde aquel primer encuentro que cambió sus vidas para siempre. 2 meses de cafés matutinos, domingos compartidos y conversaciones que sanaban heridas antiguas. Thalía había conocido la casa de Emiliano en una ocasión, cuando Valentina insistió en mostrarle su habitación llena de muñecas y dibujos. Doña Refugio la había recibido con calidez, agradecida de ver a su patrón sonreír nuevamente. La casa era grande, elegante, pero Emiliano se había asegurado de que Thalía se sintiera cómoda, llevándola primero al jardín trasero donde comieron sándwiches en una mesa sencilla bajo un árbol de guayaba. Emiliano también había visitado el pequeño departamento de Thalía, un espacio de una habitación modesto, pero impecablemente limpio, con flores en la ventana y libros apilados en una repisa improvisada con tablas y ladrillos. No hubo juicio en su mirada, solo admiración por cómo ella había construido un hogar con tan poco. Es acogedor, había dicho con sinceridad. Se siente como un verdadero hogar, y Thalía había sabido que lo decía de corazón. Poco a poco, sus mundos separados comenzaban a fusionarse. Un domingo por la tarde, los tres estaban en el Parque Metropolitano, disfrutando de un día soleado perfecto. Valentina corría detrás de un papalote que Emiliano le había comprado, su risa llenando el aire. Thalía y Emiliano caminaban despacio detrás de ella, sus manos rozándose ocasionalmente, pero sin atreverse aún a entrelazarse completamente. He estado pensando en algo, comenzó Emiliano con un tono que delataba nerviosismo. Thalía lo miró de reojo, curiosa. ¿En qué? Él se detuvo, volteándose para mirarla directamente. En lo feliz que me hace estar contigo, en lo feliz que hace a Valentina tenerte cerca, y en que no quiero que esto sea solo domingos. Thalía sintió como su respiración se entrecortaba. Emiliano, yo... Pero él continuó antes de que perdiera el valor. Sé que es complicado, sé que la gente dirá cosas, pero no me importa lo que digan. Me importas tú. Me importa lo que siento cuando estoy a tu lado. Sus palabras eran sinceras, crudas, llenas de una vulnerabilidad que a él no le resultaba fácil mostrar. Thalía sintió lágrimas formarse en sus ojos. También me importas, más de lo que debería, considerando lo diferentes que somos. Él tomó su mano finalmente, entrelazando sus dedos con firmeza. No somos tan diferentes, insistió Emiliano. Ambos conocemos el dolor, ambos sabemos lo que es perder, ambos seguimos adelante a pesar de todo. Eso nos hace más parecidos que diferentes. Thalía apretó su mano, queriendo creer en sus palabras, pero con el miedo arraigado profundamente. ¿Y qué dirá la gente de tu círculo? Tus socios, tus amigos. Emiliano se encogió de hombros. Que digan lo que quieran. Ya perdí demasiado tiempo preocupándome por las apariencias. Daniela me enseñó que la vida es demasiado corta para no vivirla plenamente, y tú me has recordado esa lección. En ese momento, Valentina volvió corriendo hacia ellos, el papalote arrastrándose por el suelo detrás de ella. «Se enredó en un árbol», anunció con una mezcla de frustración y diversión. Pero al ver a su padre y a Thalía tomados de la mano, su expresión cambió a una de pura alegría. «¿Están siendo novios?», preguntó con los ojos brillantes.
Emiliano y Talía se miraron, sonrojados como adolescentes. «Estamos hablando de eso», respondió Emiliano con honestidad. Valentina aplaudió emocionada. «Finalmente, he estado esperando que pasara desde hace semanas». Su inocente entusiasmo hizo que ambos adultos rieran, relajando la tensión del momento. Valentina tomó las manos de ambos, creando un pequeño círculo entre los tres. «Tengo una pregunta importante», anunció con seriedad poco común en una niña de 9 años. «Adelante, mi amor», la animó Emiliano, arrodillándose para quedar a su altura. Talía también se agachó intrigada. La niña miró a Talía directamente a los ojos, con una expresión que mezclaba esperanza y vulnerabilidad. «Talía, tú quieres ser parte de nuestra familia». El silencio que siguió fue denso, cargado de emoción. Talía sintió cómo las lágrimas finalmente se desbordaban, corriendo libremente por sus mejillas. Miró a Emiliano, buscando confirmación de que eso era realmente lo que él también quería. Lo encontró en sus ojos, en la forma en que él también tenía lágrimas contenidas, en cómo asentía levemente animándola a responder. «Yo», comenzó Talía con voz quebrada, «no hay nada en este mundo que desee más». Valentina se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi las hizo caer a ambas. Emiliano las envolvió a las dos en un abrazo, creando un círculo de 3 personas rotas que habían encontrado la forma de sanar juntas. Las familias no siempre son las que nacen por sangre, sino las que se eligen con el corazón. La gente en el parque que pasaba cerca sonreía al ver la escena. Un padre, una niña y una mujer abrazados bajo el sol de la tarde, llorando lágrimas de felicidad. No sabían la historia detrás de ese abrazo, no conocían el dolor que cada uno había enfrentado para llegar a ese momento, pero podían sentir el amor que emanaba de ellos. Cuando finalmente se separaron, Emiliano limpió las lágrimas de las mejillas de Talía con ternura. «Quiero hacer esto bien», dijo suavemente. «Quiero darte el tiempo que necesites. No hay prisa, pero quiero que sepas que mis intenciones son serias». Talía asintió, incapaz de hablar todavía por la emoción. Valentina, práctica como solo los niños pueden ser, preguntó: «¿Entonces eso significa que Talía vendrá a vivir con nosotros?» Emiliano rió suavemente. «Eventualmente, si ella quiere. Pero primero vamos a conocernos mejor, ¿te parece?» La niña asintió, satisfecha. «Está bien, pero ya la conozco y sé que es perfecta para nosotros». Caminaron los 3 juntos de regreso al estacionamiento, con Valentina en medio tomada de ambas manos, columpiándose entre ellos. Y en ese camino simple encontraron el inicio de algo extraordinario. 3 meses más pasaron, llenos de momentos cotidianos que construyeron los cimientos de algo sólido y real. Emiliano conoció a don Memo formalmente, invitándolo a comer e insistiendo en que le contara historias sobre Talía en el trabajo. El anciano, entre risas, compartió anécdotas sobre su valentía, su dedicación, su corazón enorme. «Esta muchacha es un tesoro», le dijo a Emiliano con seriedad. «Más le vale cuidarla bien». Y Emiliano prometió que lo haría. Talía, por su parte, pasó más tiempo con Valentina, ayudándola con las tareas, leyéndole cuentos antes de dormir cuando Emiliano tenía que trabajar tarde. La niña floreció bajo la atención de alguien que la amaba sin pretensiones, alguien que había conocido también el dolor de la pérdida y entendía sus miedos nocturnos sobre perder a su padre. «No vas a perderlo», le aseguraba Talía, acariciando su cabello. «Y ahora tampoco vas a perderme a mí». Doña Refugio observaba todo con una sonrisa sabia, viendo cómo su patrón volvía a ser el hombre alegre que había sido antes de la tragedia. El amor tiene una forma misteriosa de sanar incluso las heridas más profundas. Una tarde de viernes, Emiliano le pidió a Talía que lo acompañara a un lugar especial. Condujo hasta un cementerio tranquilo en las afueras de la ciudad, donde las tumbas estaban rodeadas de jardines bien cuidados. Talía entendió inmediatamente. «¿Quieres que conozca a Daniela?», preguntó suavemente. Él asintió tomando su mano. Caminaron hasta una lápida de mármol blanco con rosas grabadas en las esquinas. Daniela Morales, esposa amada, madre devota, vuela alto, mariposa. Emiliano se arrodilló,
colocando flores frescas en el jarrón. Talía se arrodilló a su lado, respetuosa. «Daniela», comenzó Emiliano con voz suave, «quiero que conozcas a alguien muy especial. Ella salvó a nuestra Valentina, y sin saberlo, también me salvó a mí». Talía sintió lágrimas rodar por sus mejillas mientras Emiliano continuaba hablando con su esposa fallecida, contándole sobre los últimos meses, sobre cómo había encontrado nuevamente la esperanza. «Creo que tú la enviaste», dijo finalmente. Él dije, «El momento exacto, todo. Creo que tú sabías que necesitábamos a alguien como ella». Talía colocó su propia mano sobre la lápida, sintiendo una conexión extraña con esta mujer que nunca conoció. «Voy a cuidarlos bien», susurró. «Te lo prometo». Después del cementerio, Emiliano la llevó a otro lugar, una pequeña iglesia que Talía conocía bien, la misma donde había bautizado a su hija años atrás. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo nerviosamente, guiándola hasta los bancos del frente. La iglesia estaba vacía, iluminada solo por las velas votivas que parpadeaban suavemente. Se sentaron juntos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos y oraciones. Finalmente, Emiliano se volvió hacia ella, tomando ambas manos entre las suyas. «Talía, estos meses contigo han sido los más felices que he tenido en 5 años. Me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre, la capacidad de sentir alegría, de imaginar un futuro, de creer en segundas oportunidades». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «No te estoy pidiendo que cambies quién eres. No quiero que dejes tu trabajo si te hace feliz, ni que finjas ser alguien que no eres. Te estoy pidiendo que seas tú misma, pero a nuestro lado, que construyamos algo nuevo juntos, los tres». Talía escuchaba con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «No tengo mucho que ofrecerte materialmente», continuó. «Bueno, eso no es cierto, tengo mucho materialmente, pero lo que realmente quiero ofrecerte es mi corazón, mi lealtad, mi compromiso. Quiero ofrecerte un hogar donde seas amada exactamente como eres». Talía cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Pensó en todo el camino que había recorrido, la pérdida de su hija, la muerte de su esposo, los años de soledad trabajando en las calles. Pensó en cómo había perdido la fe en que algo bueno pudiera volver a sucederle. Y luego pensó en ese momento decisivo, cuando vio a una niña en peligro, y actuó sin pensar, sin saber que ese acto de valentía cambiaría su vida para siempre. «Emiliano», dijo finalmente, abriendo los ojos y mirándolo directamente, «yo tampoco tengo mucho que ofrecer, no tengo dinero, ni educación elegante, ni conexiones sociales, pero tengo un corazón que ha aprendido a amar a pesar del dolor. Y ese corazón es tuyo, si lo quieres». Él sonrió, y fue una sonrisa que iluminó toda su cara. «Es todo lo que he querido desde el momento en que te vi arriesgar tu vida por mi hija». Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero ella no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de promesas de nuevos comienzos. En ese momento sagrado, dentro de esa iglesia silenciosa, 2 almas rotas encontraron finalmente su sanación. Dios había tejido sus caminos juntos de la forma más inesperada. 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en la misma iglesia, Talía y Emiliano se casaron. Ella llevaba un vestido sencillo pero hermoso, blanco como las nubes, con flores silvestres en el cabello. Él llevaba un traje gris, con el dije de mariposa de Daniela en el bolsillo, un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Valentina fue la dama de honor, radiante en su vestido color lavanda, sosteniendo las argollas con manos orgullosas. Don Memo estuvo allí, secándose lágrimas de alegría. Doña Refugio lloró durante toda la ceremonia, y aunque la iglesia no estaba llena de cientos de invitados, estaba llena de amor genuino. Después de intercambiar votos, de prometer amarse en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, salieron de la iglesia como una familia oficialmente unida. Talía ya no trabajaba en el camión de basura,
Emiliano le había ofrecido ayudarla a estudiar lo que quisiera, pero ella eligió algo diferente: abrir un pequeño centro comunitario en su antiguo barrio, donde enseñaba a leer a niños y adultos que no habían tenido la oportunidad. Era su forma de devolver la bendición que había recibido. Emiliano la apoyaba en todo, orgulloso de la mujer extraordinaria que había elegido como compañera de vida. Y Valentina finalmente tenía lo que siempre había deseado: una familia completa. A veces, Dios nos envía ángeles en los lugares menos esperados. A veces, las bendiciones llegan disfrazadas de momentos ordinarios que se transforman en extraordinarios. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no conoce barreras sociales ni prejuicios. Nos enseña que las segundas oportunidades existen, que los corazones rotos pueden sanar y que en los actos más simples de valentía podemos encontrar nuestro destino. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like. Cuéntanos en los comentarios: ¿crees en las segundas oportunidades del amor? ¿Has vivido alguna vez un encuentro que cambió tu vida para siempre? Que Dios bendiga tu camino, que ilumine tus días más oscuros y que te envíe ángeles cuando más los necesites. Recuerda siempre que no importa cuán difícil sea tu situación actual, Él está preparando algo hermoso para ti. Mantén la fe, porque las mejores historias de amor son aquellas escritas por las manos de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te acompañe siempre. Amén.